Por el lado de la abuela paterna, la señora Orbegoso, el tatarabuelo fue general y presidente del Perú. El tío bisabuelo fue coronel y también estuvo comprometido en las guerras de Perú. El tatarabuelo estuvo en la guerra contra Colombia precisamente. De manera que por ese lado también tenía vena militar. Pero yo creo que el papá no heredó la vena militar, aunque cuando estalló el conflicto con Perú, él se alistó, mandó su nombre por lo menos, y el papá le dice, tenga cuidado, me gusta mucho, ojalá se vayan todos mis hijos para la guerra, pero examine si usted tiene las cualidades, si va a resistir los mosquitos, el calor. Dijo, usted cuando fue a trabajar en Cartagena se quejó del calor, sepa que por allá va a ser peor, mida sus fuerzas y pida entonces si quiere un puesto como enfermero en el hospital de Florencia para que vaya recibiendo los heridos, cosas de esas. Y entonces dice, fue por mi mamá, por lo de la vocación. Pero del papá, yo creo que asumió, uno, el amor profundo a Colombia. Y dos, el amor a la pobreza. Yo creo que eso le vino por esa vena paterna. Porque don Julio César, creo que don Julio César García-Herreros conoció la pobreza desde pequeño, porque el papá, el abuelo del padre puesto, el general Regulo García-Herreros, había sido general en las guerras de don Julio Arboleda y de Mosquera. Y entonces se vino peleando desde el norte de Santander, aquí a Bogotá, siguió para el Cauca. Cuando mataron a Julio Arboleda en Berruecos, él se salió a Ecuador, después más tarde por el Pacífico, pasó a Centroamérica, por las Antillas, llegó a Maracaibo después, entró a Cúcuta. Cuando llegó a Cúcuta, todos los bienes de la familia que habían sido acaudalados habían sido expropiados. Entonces él se vino a Bogotá, aquí montó una carpintería, consiguió una finca en Guaduas que se llama Calomaina, y ahí fue donde nació el papá, en Guaduas, Cundinamarca. Pero el papá, cuando tenía 5 años, murió el abuelo. Murió porque fue el terremoto de Cúcuta, que fue el 18 de mayo de 1875, y en el terremoto murió la bisabuela del padre, la prima de Santander, doña María de Jesús Santander. Entonces, el hijo, que estaba aquí en Bogotá, en un caballo en 2 días llegó a Cúcuta, y después del entierro se volvió, y como resultado de eso el caballo se murió, y a los 8 días se murió él. Entonces el muchacho del general Santander, el general último, pues el guerrero, estaba de 4 o 5 años. Le tocó a esa señora Orbegoso, la abuela, doña Matilde, le tocó la orfandad de esos muchachos. Y lo cierto es que cuando él tenía como 18 años, general Julio se fue a buscar vida a Cúcuta y a recuperar como las raíces de su familia. Y seguro que le tocó una vida dura. Él tuvo una tienda que llamaba Bazar San Antonio, fue político, fue jefe conservador del norte de Santander, fue diputado a la asamblea de allá, fue representante a la Cámara aquí en Bogotá, etc. Tuvo un cierto prestigio, pero se mantuvo en una vida pobre. Yo creo que de ahí, porque entiendo que la casa donde vivieron era una casa alquilada, de ahí, de haber tenido como ese problema del alquiler de la casa, se le despertó al padre García-Herreros el deseo de ayudar a las familias que no tuvieran casa. Pero al mismo tiempo, dentro de una estricta, porque el papá era bien estricto, el Julio César García-Herreros, dentro de una gran estrictez de pobreza. De manera que el padre Rafael escribió un cuento una vez que se llama Don Carlos, donde cuenta que el papá, que era, pues él habla de un papá, pero es un cuento autobiográfico, que era un general ya de edad, etcétera, le dice a su hijo, si va a ser sacerdote, que no tenga un centavo. Al sacerdote se le puede perdonar cualquier cosa menos que sea rico. De manera que los bienes que usted tenga, el dinero que reciba, es para los pobres. Y eso lo repetía el padre con bastante insistencia. Cuando el padre, por ejemplo, quiso inscribirse para la guerra del Perú, el general Julio César le escribe a Miguel, que estaba estudiando Derecho aquí en Bogotá, diciendo, vaya y hable a ver con él, qué es lo que realmente quiere.
Si quiere alistarse para la guerra, le doy su bendición y a ustedes también. Pero si lo que quiere es, está buscando otra profesión, o lo que quiere es, que tiene miedo del sacerdocio, o que quiere reflexionar, que lo haga abiertamente sin supervisión, que no tiene ninguna vuelta, con tal de que sea un cura pobre. Y yo creo que ayer les conté que les conté estos días y me da como la explicación del argumento de un cuento que llama el cuento del padre Joseph o del canónigo de Santa María de la Cueva, que es un hombre que dice, no, esa plata que yo consigo yo no me la puedo gastar en mí. El Código de Derecho Antiguo decía, lo superfluo hay que darlo a los pobres. Entonces él comienza a ver qué es lo superfluo. Y lo superfluo no es lo que no sirve, sino es lo que me sobra después de haber usado estrictamente lo necesario. Entonces, yo creo que de ahí esa vena le llegó por el lado del papá. Porque ellos todos, y los guerreros creo que son así, eran así los viejos, por lo menos los hermanos del padre, son como de este carácter adulto, estricto. Yo me acuerdo que cuando nombraron a Miguel García Herreros, gerente general de la Caja Agraria, pues él le contó a doña Matilde, la hermana, le contó de qué beneficios podía gozar siendo gerente de la caja. Él decía, hay una avioneta con la cual puedo ir de una parte a otra, puedo usar de la finca de la Caja Agraria en Mariquita, le daba estas prebendas. Y entonces doña Matilde como que dijo, pero qué bien, tienes muchas cosas. Y dijo, no sea superficial, no se preocupe de esas tonterías. Lo ideal es el servir a Colombia a través de la Caja Agraria. Yo creo que eso era como un espíritu de familia. Entonces, la mediación del papá la veo como en esa línea: amor a Colombia y pobreza. Tercero, entró al seminario menor en familia. Sobre ustedes los jóvenes, no, es decir, es algo distinto para ustedes. No lo captan plenamente. Aquí lo capta Jaime Mendoza, lo capta Pedro Nel, Alberto Calderón, Álvaro Duarte. Sí, pero eso fue lo que me dio la experiencia de menor. Creo que ningún otro. Yo tuve menor. ¿Tú tuviste? Sí, también. Los más viejos. Seguro que ya suavizado. Mire, lo tuve a él de prefecto del seminario menor. Eso explica todo. Si le podemos ayudar a mejorar ciertas cosas, A superar los traumas como ustedes. Bueno, yo pienso que en el seminario menor hay dos cosas que me llaman la atención. Me parece que el juego de guerra creo que era algo muy importante. ¿Por qué? Porque él mismo escribió un artículo sobre el juego de guerra. En el prólogo que escribió Rafael Luna Ferrero a una vida del padre Eduardo Trujillo, que fue seminario, tanto Ferrero como Eduardo Trujillo habían sido seminaristas, le dedica unos buenos párrafos al juego de la guerra. Gonzalo Canal Ramírez habla del juego de la guerra. Es decir, cucuteños o seminaristas antiguos se refieren a eso más que a otras cosas. Y el juego de la guerra consistía en una pelota de las que yo conocí, era negra, dura, maciza, a más no poder. Eso no lo conocieron ustedes. Por fortuna. Pero no era una pelotica de caucho, sino era una garra. Y entonces el juego era por dos equipos a matarse hasta que el último muriera. Entonces, cuando le daban un pelotazo a uno, ahí caí. Yo me acuerdo de un pelotazo que me dieron una vez aquí, tremendo. Y entonces es el juego de la guerra, a matarse. Y cuando estas gafas, yo creo que eso no le tocó a Álvaro. cuando yo era seminarista, estaba enseñando en San Pedro, pero en la segunda vez, año 54, la víspera de mi incorporación precisamente, yo había llevado como 10 bolas de esas. Me gustaban, ¿no? Y entonces yo dije, se llamaba eso pelota envenenada. Entonces era, el vigilante comenzaba a lanzarla, todo el mundo contra todo el mundo. El que cogía, le daba y le daba.
Yo una vez recuerdo que volteé así a no sé qué cosas y él me hubiera dado acá. Ahí, me tumbó las gafas, me las quebró. Yo al otro día me incorporé solo con un lente, no sé si es válido.